sigui interessant. La veritat és que m'ha suposat un repte més gran del que m'esperava. Preparar això de sortides professionals en l'àmbit de la diversitat funcional. Per més que jo estigui en la secció de psicologia de la intervenció social i per més que jo treballi amb diversitat funcional, amb persones amb sordceguesa, no conec tota la gran varietat d'opcions que hi ha i ha estat un coneixement curiós apropar-me a veure com... I ja veureu que és bastant caòtica la cosa. Veureu que és bastant caòtica, però bueno, bé, en fi. Per altra banda, disculpeu si m'entrebanco en algun moment o em costa, se'm fa difícil parlar amb una pantalla al davant sense veure ningú, però bé, aquí ho intentarem. Començo, doncs, i per començar us volia fer una mica d'introducció sobre què és això de la psicologia, de la intervenció social i per què algú des d'aquesta secció us parlem de diversitat funcional. Hi ha seccions de la psicologia que estan molt ben definides. Si parlem de psicologia clínica o psicologia de les organitzacions, doncs està molt clar que és un psicòleg clínic, no? I molt ben definit, inclús tenim una legislació que ho defineix i que ho marca, no? Inclús quina és la seva formació. No és el cas de la psicologia de la intervenció social, ni molt menys. Amb la qual cosa anem a veure per què és la intervenció social i per què encabim la diversitat funcional, la discapacitat aquí dins. I a veure, aquí us poso uns paràgrafs que els he tret d'un document de la Confederació de Col·legis Oficials de Psicologia d'Espanya, un document que s'ha treballat en bastantes comissions amb psicòlegs d'intervenció social de tot l'Estat. I com veieu aquí ja marcat amb negreta, a la intervenció social, una cosa que ens defineix bastant és que treballem amb persones en situació de desavantatge social. I treballem, entre altres coses, i més enllà pel benestar i pels drets dels nostres usuaris i dels nostres clients, treballem per tenir una societat més justa, establint xarxes d'interaccions socials per facilitar l'empoderament, fent servir models, metodologies i tècniques pròpies de la psicologia, però busquem influir en les polítiques socials i busquem formar part dels processos que generen canvis normatius. Tot això té molt de sentit parlant amb discapacitats, quan entenem que les persones amb discapacitat són un col·lectiu que està en una situació de desavantatge social, que tenen una part molt important dels seus drets bàsics fonamentals que els són negats. Seguint més enllà, doncs, aquí tinc més paràgrafs, però crec que això no és tan interessant. El psicòleg de la intervenció social, no, de la psicologia de la intervenció social, és sabers, pràctiques, interaccions... Que bé que ho estic llegint. Però ja ho veieu, però al cap i a la fi ja veieu aquí el paràgraf. Tampoc cal que em posi a llegir-lo perquè tampoc té massa interès en el que estem dient. Hem de parlar que des de la psicologia de la intervenció social, un dels nostres valors que tenim sempre molt presents és aquest tercer, de parlar de justícia social. I aquí, de nou, té molt de sentit que parlem de persones amb discapacitat. Llavors, aquí, quan comencem a parlar del tema de sortides, jo principalment em centraré en quins són aquells serveis específics que s'han fet en l'àmbit dels serveis socials, és a dir, els serveis específics socials per a persones amb discapacitat. Tot i que també és un fet que tenim bastants psicòlegs que treballen amb discapacitat en l'àmbit de l'educació, en aules especialitzades o en escoles d'educació especial o d'educació bilingüe i altres àmbits. Això de valors també ho he enganxat aquí, el tema de psicopolític. Efectivament, la intervenció social som psicòlegs molt polititzats. Treballar amb col·lectius oprimits, siguin persones amb discapacitat, siguin immigrants, siguin refugiats, siguin etcètera. Doncs que, sens dubte, les nostres intervencions sempre tenen un tarannà que és bastant transversal i bastant polític, encara que a la pràctica treballem amb individus. Però més enllà d'això, més enllà de la psicologia de la intervenció social, jo volia començar fent una reflexió de que treballar amb discapacitat no és una cosa pròpia. No hauria de ser pròpia exclusivament de la intervenció social. I deixeu-me que us expliqui una mica de repàs històric. Anem-nos a fa 1000 anys, per posar una data a l'atzar. Fa 1000 anys aquí, al barri de Sants, que és d'on es parlo. Òbviament, si agafem aquí un diagrama del que seria la societat llavors, teníem, òbviament, un model d'exclusió. Què vull dir amb això? És que les persones que tenien dependència, les persones que tenien discapacitat, que naixien amb dificultats, fos intel·lectual, fos sensorial, fos de qualsevol tipus, estaven clarament excloses, tancades a casa, inclús es deixaven morir. Eren, en tot cas, persones que eren beneficiàries de l'almoina. Eren gent desgraciada i gent molt pobreta i molt dèbil que, en tot cas,
la gent que era bona pues, tenia bien apedarse d'ells donde unes monedes, però la gent que estava en tots els nivells exclosa i tancada a casa. Tancada a casa. I encara avui en dia tenim molta gent amb discapacitat tancada a casa. Bueno, i aquí m'han anat 1000 anys enrere, però passant amb el temps, així ens anem, doncs fa 100, 200 anys, van començar a parlar de les institucions. I aquestes persones amb discapacitat les van començar a institucionalitzar. Les van posar en asils, les van posar en manicomis. Es van començar, sí que és un avenç en quant a que es genera un servei per a aquestes persones, però és un servei apartat. Un servei apartat. D'aquests paradigmes així de segregació, cada vegada més, i avui en dia estem majorment aquí, en alguns d'integració, les persones amb discapacitat requereixen serveis específics, però ja una mica els posem dintre de la pròpia societat. Les posem a la ciutat. I més o menys i majorment és en aquest punt on estem avui en dia. Quan ens anem cap enrere i ens anem a aquests models de segregació o d'exclusió, el que s'entenia és que la persona amb discapacitat era qui tenia el problema. Era una visió molt sanitària. Tenir una discapacitat era una condició de salut, un problema que tu tenies i una cosa que tu tenies que carregar. Era el teu problema. Amb el pas dels anys hem anat entenent que això de la discapacitat no és un concepte sanitari. La discapacitat hem d'entendre que és un concepte social. Per què? Perquè la discapacitat té a veure no amb la condició física o de salut de la persona, sinó que té a veure, i això és molt important tenir-ho clar, amb la interacció d'aquesta persona amb el seu entorn. Posaré un exemple. Imaginem dues persones en cadira de rodes, amb exactament la mateixa capacitat de mobilitat i exactament la mateixa cadira de rodes. Però una d'elles la posem en un 5è pis sense ascensor i l'altra posem en una planta baixa amb rampa. Quina de les dues està més o menys segregada o integrada? Claríssimament la que està en la planta baixa. I això no és un tema del seu problema, és un tema de la seva relació amb l'entorn, és un tema de l'accessibilitat i de la inclusió del seu entorn. Avui en dia, així com abans pensàvem que una persona en cadira de rodes que no podia pujar a l'autobús era el seu problema, és una pena, no? Ningú reia d'aquella persona, és un problema, però bueno, què hi farem? L'autobús no està pensat per tu, bueno, busca't la teva manera o queda't a casa, és el que hi ha, no hi podem fer més. Tot això ha canviat. Avui en dia tenim molt clar que el problema, si una persona no pot pujar a l'autobús, el problema no és de la persona, sinó que és de l'autobús. L'autobús no és suficientment accessible, però la persona no té cap problema. El problema és en la relació de les dues coses. Vale? Xavier, disculpa que t'haig d'interrompre un moment. És que hi ha una persona al xat que demana, sisplau, si es pot fer l'exposició en castellà. D'acord, ho segueixo des del punt on estic o torno a començar? Torno a començar, ja faig més avorrit. Com ho fem? Com ho faig, Susana? Bueno, jo crec que podries continuar i en cas que aquesta persona tingui algun dubte previ, doncs ja després tindrà un torn de paraula, ¿vale? Perfecto, pues sigo en castellano. Hago aquí el cambio de chip y así seguro que me entrebanco más. Me entrebanco, esto es castellano de verdad. No, bueno, sigo. Digo de que, y volviendo y dejando atrás esta metáfora del autobús, pongamos en vez del autobús la psicología. La psicología debería ser accesible para toda la comunidad. Y deberíamos pasar de estos modelos integrativos, que están bien, pero que no son suficientes, a modelos de inclusión. Es decir, de accesibilidad universal. Esta persona con discapacidad no debería necesitar una vivienda aparte, un servicio aparte dentro de la ciudad. No debería necesitar un transporte aparte. Debería usar, como cualquier ciudadano, los de todos. Y en este sentido, una cosa que nos pasa aún y mucho en la psicología es que los servicios de psicología en su mayoría no son accesibles. Aún en el mundo de la... Y estoy hablando, entonces... perdón, ahora aquí yo me paro un poco. Llegados a este punto, yo quiero deciros que allí donde vayáis a trabajar, más allá de si acabáis en el ámbito de la intervención social como estoy yo o en el de los servicios específicos para personas con discapacidad, quiero hacer la llamada a todas las personas que me escucháis a de que allá donde vayáis a trabajar como psicólogos o donde ya estéis trabajando como psicólogos, tenéis que hacer este ejercicio de accesibilidad. Cualquier servicio clínico, educativo o de cualquier tipo, desde la psicología, debería ser igualmente accesible.
Entonces, ya no digo solo con temas de accesibilidad física, no solo me estoy refiriendo a las rampas, no solo me estoy refiriendo a las puertas, no solo me refiero a escaleras, también me refiero a accesibilidad sensorial y también me refiero a accesibilidad actitudinal. Muchas veces las principales barreras que ponemos a estas personas para que puedan participar de estos servicios de la ciudadanía son actitudinales. Son nuestros propios prejuicios y nuestras propias maneras de pensar las que impidan que estas personas se incluyan en el resto de servicios y recursos que el resto de la ciudadanía utilizamos. Si yo ahora aquí tiro la pregunta al aire de cuántas personas con discapacidad hay, depende de la experiencia de cada una, está claro, pero muy mayormente existe la percepción de que la discapacidad es una cosa muy minoritaria. Bueno, personas con discapacidad hay 4, y esto no es así. Más del 10% de la población tiene alguna discapacidad. Lo que pasa, y esto es muchísimo, estamos hablando de que 1 de cada 10 personas tiene discapacidad. Estamos hablando de que en nuestras clases de psicología, en que éramos 100 personas, deberíamos de tener 10 personas con discapacidad. ¿Y cómo es que en la inmensa mayoría de los casos no los veíamos? Pues porque estábamos segregados, amigos y amigas. Yo a lo largo de mi vida, cuando era pequeño en la escuela y en la universidad, prácticamente no vi nunca a nadie con discapacidad, no porque no existieran, sino porque no podían acceder allí donde yo, que era una persona funcionalmente normativa, funcionalmente privilegiada, no podían llegar. Entonces, bueno, y en esto, insisto de nuevo, debemos adaptar en general todos los servicios de la psicología desde el ámbito que sea y desde la sección que sea a la discapacidad, tanto actitudinalmente como arquitectónicamente, como a nivel de formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, hecho esta pequeña introducción teórica e histórica, yo creo que es interesante porque si estamos hablando de que hoy en día las personas con discapacidad intelectual son un colectivo que tienen sus derechos sistemáticamente pisados y que no pueden participar de la vida política y de la vida social y de tantísimas vidas públicas y de tantísimos derechos que tenemos las personas sin discapacidad, pues es debido a esta historia que vienen. Estamos haciendo ese trayecto desde la exclusión desde esta exclusión, perdón, a la inclusión. Y aún nos queda mucho camino por hacer. Y no estoy diciendo aquí con esto que esto tenga que ser fácil, que si vamos con una flor en la mano y cambiamos de actitud, pues ya estará facilísimo y todos seremos felices y en armonía. No, sin duda alguna esto es muy difícil. Estamos hablando de que en general las ciudades, las poblaciones, todos los servicios que tenemos, la inmensa mayoría no fueron construidos, no fueron diseñados bajo estos parámetros de accesibilidad universal. Así que hay que hacer un replanteamiento general de sociedad para conseguir incluir este colectivo. No solo este colectivo, sino que muchos otros que también están en esta exclusión social. Y esto no es una cosa que digo yo, que digáis, mira, aquí ha venido Xavi, este iluminado y aprovechado que le han dado aquí 1 hora de cámara en el colegio para meternos la chapa con esto. No, esto lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto lo dice la Declaración Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que España suscribe y firma y aprueba. Y dice que es de aplicación en España. Y de hecho, toda la normativa en España alrededor de la discapacidad se hace asumiendo estos principios de inclusión y de accesibilidad universal como el estándar que como profesionales todos debemos cumplir. Muy bien. Sigamos con esto. Cuando hablamos de discapacidad, estoy hablando como de un colectivo, las personas con discapacidad. Vayamos acercándonos a este colectivo y si hacemos un primer acercamiento veremos que dentro del colectivo de la discapacidad hay a su vez, me estará costando en castellano, hay a su vez varios colectivos distintos. Digamos que son bastante distintos entre ellos, ¿vale? Aunque entre ellos en mayoría comparten esta situación de opresión, esta situación de dificultad de acceso a la ejecución de sus derechos y de su autonomía, pues bueno, es bastante distinto. Tenemos personas con discapacidad física y dentro de discapacidad física hemos de entender que es muy distinto una persona con espasticidad que una persona que tenga tetraplegia, que una persona que tenga dificultades motóricas, etcétera, etcétera. Igualmente, dentro de cada uno de estos colectivos, si acercamos más la lupa, veríamos que hay una muchísima diversidad. No tenemos a 2 personas con discapacidad iguales. Igualmente, en la discapacidad intelectual tenemos distintos grados de discapacidad intelectual. El tema intelectual se toca más en la carrera de psicología, así que ya sabéis estos inventarios de inteligencia,
que existen y de capacidad cognitiva, bueno. Pero bueno, tenemos personas con discapacidades intelectuales más leves y personas con discapacidades intelectuales más profundas, que nada tienen que ver en cuanto al tipo de vida que llevan y el tipo de recursos a los que acceden. En cuanto a la discapacidad sensorial, estoy hablando principalmente de personas ciegas, de personas sordas y, aunque son bastante desconocidas, de las personas que son sordociegas. Sordas y ciegas a la vez, que como ha comentado Susana en la presentación, es justamente el colectivo con el que yo trabajo. Yo llevo 13 años trabajando con personas sordociegas. Y dentro de las propias discapacidades sensorial, poco tiene que ver una persona que tiene baja visión que una que tiene baja audición con una persona que sea totalmente ciega o totalmente sorda. Cuando hablo de discapacidad orgánica, hablo de afectaciones orgánicas que no son visibles. Personas que tienen, no voy a sacar ahora nombres de enfermedades, pero personas que tienen, por ejemplo, dificultades neurológicas o incluso estomacales, pongamos por el caso, o organísmicas o del sistema inmune que les impiden llevar les impiden la inclusión en muchos ámbitos. Por ejemplo, personas que tienen dificultades motóricas o problemas de tono muscular, aunque tú aparentemente las veas bien, son personas que se cansan, depende de la enfermedad. En algunas enfermedades se cansan muchísimo. No pueden mantener un ritmo de trabajo 8 horas diarias de pie, porque orgánicamente les resulta imposible. Esto es lo que llamamos una discapacidad orgánica, ¿no? Una cosa que es, bueno, que no es visible desde fuera, pero que afecta a los órganos desde la parte interna. Discapacidad expresiva, pues personas con discapacidad en la manera de habla, que también muchas veces está esto relacionado con la discapacidad sensorial, intelectual y física. Veremos que aquí hay cierto solapamiento. También la pluridiscapacidad, os quería hablar. La pluridiscapacidad hablamos de personas que tienen varias discapacidades a la vez. Son niños, y digo niños porque algunas de las enfermedades tienen una expectativa de vida que es un poco baja. Son personas que no tienen tono muscular, que no pueden aguantar la columna vertebral, que necesitan sillas especializadas y para aguantar el tronco, que no pueden, bueno, en fin, dificultades bastante complejas. Y muchísimas más. A la hora de preparar esta presentación, yo he tenido la curiosidad de venirme al SIT. Aquí os pongo la página web. Y el SIT es el Servicio de Información a la Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Y he querido entrar aquí en su apartado de documentación sobre discapacidad y me ha hecho mucha gracia ver que tiene aquí en la columna de la izquierda, donde veis mi mouse, varios tipos de filtros. Y hay un filtro por tipo de discapacidad y mirad la cantidad de discapacidades que marcan. Que ya veréis, ¿no? Cualquier colectivo, discapacidad intelectual, física, esto lo hemos visto, visual, auditiva, mental, neurológica, demencia, Alzheimer, trastornos cognitivos, trastorno autismo, coordinación de movimientos, tono muscular, lenguaje, habla y voz, motórico, osteoarticular, aprendizaje, en fin. Realmente el mundo de la discapacidad y de la dependencia es muy, muy, muy diverso. Justamente por eso, con más razón, ¿no? Cada vez más se les llaman personas con diversidad funcional. Debemos de entender, ¿no? Aquí he estado utilizando esta palabra indistintamente, discapacidad y diversidad funcional. Diversidad funcional es un término que, aunque todavía no está reconocido por algunos entes de representación de la discapacidad, es un término que se va imponiendo. Cuando hablamos de discapacidad o de una persona con minusvalía, estamos de nuevo, como decía antes, volviendo a esos enfoques que son segregacionistas, en que el problema al que lo tiene es el de la persona. Cuando hablamos de diversidad funcional, entendemos que esta persona no tiene ningún problema. Esta persona lo que le pasa es que funciona diferente. Vale. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de la inmensa variedad que tenemos dentro de este colectivo. Esta cosa nos lleva a situaciones, y una cosa que nos pasa mucho a los psicólogos que trabajamos en este ámbito es que nos faltan herramientas. Por poneros un ejemplo, la mayoría, bueno, yo que trabajo con sordoceguera, todos los test, inventarios y todo el arsenal de herramientas para la evaluación cognitivo-conductual no me sirven y no las puedo aplicar a personas con sordoceguera. Porque no pueden leer, porque no pueden responder un cuestionario, porque no pueden responder una pregunta. Todo se tiene que adaptar. Otros, por ejemplo, yo utilizo mucho, o uno que se utiliza mucho, incluso dentro de la propia discapacidad, hay inventarios propios en el ámbito de la discapacidad, pero que no sirven para todas. Es decir, no, por ejemplo, tenemos el token test, que es un test pensado
para valorar la capacidad lingüística de personas con discapacidad intelectual, yo no lo puedo utilizar en personas con discapacidad sensorial, porque está basada en órdenes que das con el dedo y diciéndole, coge con el dedo la forma amarilla que estás viendo. Yo este tipo de indicaciones no las puedo dar a estas personas. Así que, bueno, no tenemos pruebas que sean accesibles, ¿no? Esto es un problema. Por ejemplo, que os hablo de esto, ¿no? Incluso aquí he traído este libro, Escala de Intensidad de los Soportes, ¿vale? Es una publicación de la Asociación Americana de Disabilidad de Development, de discapacidades del desarrollo intelectuales. Pues a mí me pasa que todos estos inventarios, para valorar la intensidad de los soportes, es decir, el nivel de la dependencia de las personas, en su mayoría, en muchos colectivos no los podemos aplicar, porque no son escalas válidas, no son escalas extensibles. En fin, es algo con lo que hemos de trabajar muy a menudo. También aquí me surge la pregunta que yo os lanzo y me gustaría que después digáis en el turno de preguntas, ¿habéis tocado la discapacidad en clase a lo largo de la carrera? Sobre cómo, tanto en el ámbito de clínico o cualquier ámbito que me sea, en el trabajo y la relación con estas personas, sobre de qué manera adaptar los inventarios y las herramientas que tenemos como psicólogos. En mi experiencia, yo que fui a la universidad hace 20 años, nunca. Yo hice toda mi carrera de psicología asumiendo que todo el mundo era vidente, era oyente y todo el mundo se movía con perfecta libertad y capacidad. Así que bueno, en fin. O hace poco recuerdo, fui a dar una charla en pedagogía, incluso dentro de la propia asignatura de comunicación, no la daban asumiendo que la comunicación era entre personas normativas, no que pudiera haber alguien con dificultades de comunicación. En fin, que nos falta la práctica. Una cosa que a mí me pasó y que a muchos de los psicólogos que trabajan en este ámbito nos pasa es que cuando entramos a trabajar aquí, no tenemos ni idea, nos damos un golpe contra la realidad y nos damos cuenta de que no tenemos herramientas para enfrentarnos a lo que tenemos que hacer con estas personas. Y tenemos que ir aprendiendo con el tiempo, nos tenemos que ir adaptando, tenemos que ir desarrollando nuestras propias herramientas, tenemos que ponernos en contacto con nosotros, compartir lo que nos funciona, lo que no nos funciona y, muy importante, que ellas mismas nos enseñen, ¿vale?, a qué es lo que tenemos que hacer y no hacer. Volviendo al tema de la carrera, estoy seguro que como psicólogas todas en la carrera habéis tocado el CIE, el Manual de Diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, o el DSM. Pero en cambio me gustaría mucho si alguna de vosotras me decís que sí que lo habéis visto. ¿Habéis tratado el CIF? La Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad es un libro oficial de la OMS al mismo nivel que el CIE, que la CIE, pero que está enfocada a la valoración de la discapacidad y la dependencia en las personas. Y este libro, que es fundamental, que es oficial de la OMS, que va de la mano del CIE, después en clase no lo tocamos y la inmensa mayoría de profesionales no tenemos ni idea de qué es esto, del funcionamiento de la discapacidad. En fin. Luego, decidme, si alguna efectivamente en alguna asignatura o en alguna carrera o en algún posgrado donde sea habéis tocado este libro, pues me gustaría mucho que me lo expliquéis para conocer vuestra experiencia. Sigo adelante, distintos colectivos, ¿no? Ha quedado claro esta idea, no voy a dar más vueltas en el tema. Tantos colectivos hace que son, y viniendo, como decías antes, de estas situaciones de segregación en que depende de la trayectoria que hayamos tenido las personas, muchos de nosotros no hemos tenido contacto con estas personas, a la hora en que nos enfrentamos con ellas tenemos un montón de mitos y prejuicios. Mitos y prejuicios que nos tenemos que ir quitando. Muy habituales, ¿no? Son prejuicios alrededor de la morbilidad de la persona, es decir, que es gente que se muere joven porque pobrecitos, ¿no? Si los ves que están así mal y tal, es que algo les pasa, ¿no? Muchos no van a vivir. Y sí que pueden vivir, claro que sí. No tiene nada que ver la discapacidad con la salud. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones la discapacidad está ocasionada por algunas etiologías médicas que son muy complejas y muy duras, no lo niego, pero no tiene por qué, ¿no? Muchas veces la gente por poner un ejemplo, en el síndrome de Down, es absurdo considerar que una persona con síndrome de Down es una persona enferma, es una persona con un síndrome, pero no tiene ninguna enfermedad. ¿Vale? Son términos distintos. O el tema del trastorno mental. Sobre todo esto le pasa mucho a las personas que tienen dificultades en el habla. Que muchas veces desde cierto prejuicio pensamos, esta persona tiene algo de trastorno, le pasa algo de esta manera en que habla, es que mucho no toca, ¿verdad? Y no tiene nada que ver. Dicho esto, y habiendo puesto estos interrogantes, es un hecho de que existe una prevalencia importante de trastorno mental en población con discapacidad. Pero existen muy pocos estudios sobre el tema. Pero todo indica que efectivamente hay una mayor comorbilidad de trastorno mental dentro de la discapacidad, en general.
en general. Y este trastorno mental no está relacionado con la propia condición de la persona, sino que muchas veces está alimentado y provocado por esta situación de aislamiento y de segregación y de exclusión social en la que viven. Algo importante tener en cuenta. Hace poco el CERMI ha publicado el primer estudio en España sobre prevalencia de suicidio en discapacidad. Una cosa que nos pasa también en este ámbito es que hay pocas bibliografías y hay pocos estudios serios hechos. Por ejemplo, es decir, hasta 2022 no hemos tenido una primera aproximación sobre el suicidio en la población con discapacidad, ¿no? Y es una primera aproximación, tampoco es un estudio maravilloso y perfecto, pero en fin, tenemos... Aquí yo os digo, como psicólogos tenéis mucho recorrido para hacer en el psicólogo de los estudios de población. Y bueno, siguiendo con otros mitos y prejuicios, visiones angélicas, versiones mesiánicas. Una visión mesiánica es pensar que son personas que están aquí para darnos lecciones sobre la vida. Yo no sabía nada de la vida hasta que no conocí a una persona con discapacidad y me enseñó lo que era importante, ¿no? Esto sería una visión mesiánica que yo no discuto quien la haya vivido, que se puede tener, pero digo que es un prejuicio asumir de que estas cosas tienen que ser así. O que es gente sufridora. Hace muchas, sobre todo en televisión, ¿no? Cuando hablan de una persona ciega dicen una persona que sufre de ceguera. ¿Y cómo que sufre? ¿Por qué sufre ceguera esta persona? ¿Por qué la de estar sufriendo ahí esta connotación de sufrimiento en la ceguera? Sí que sin duda los procesos de ajustamiento cuando tienes una discapacidad sobrevenida y tú te estás adaptando a la discapacidad, sin duda alguna pueden ser muy duros, son procesos de duelo, eso no lo voy a minimizar. Pero eso de que necesariamente la gente con discapacidad sufre es absurdo. O esto de que son héroes, la gente con discapacidad son héroes, que nos dan ejemplos de superación. Qué admiración les tengo, porque yo cada mañana, si me quemo con el café, ya tengo un mal día y míralos a ellos, con todo lo que tienen, y bueno, cómo los admiro. Es totalmente legítimo admirar a una persona con discapacidad, no estoy diciendo que no, lo respeto mucho. Yo hay personas con discapacidad que admiro y también hay personas con discapacidad a las que detesto. Es un poco absurdo, quizá un poco básico, pero sigue siendo necesario que en charlas como esta, en ponencias como esta, recordar que la gente con discapacidad no es nada de todo esto, o sí que lo es, porque al fin y al cabo son personas normales, como todas, que hacen su vida como cualquier persona, ¿no? Y que todas estas visiones están esbiaixadas, que diríem en català, están sesgadas. Así que lo mejor es que como profesionales huyamos de ella. Y a pesar de que somos profesionales de la salud y profesionales sociales, los psicólogos, y que en principio deberíamos de tener un mejor acercamiento al colectivo de personas con discapacidad, este tipo de mitos y prejuicios y actitudes que son excluyentes me las encuentro mucho entre psicólogos y psicólogas. Así que bueno. Voy a seguir ya, ¿vale? Voy a dejar de un lado toda esta introducción teórica y vamos al tema que imagino que estaréis preguntando, Xavi, pero la salida laboral, por favor, ¿qué es lo que me interesa? Yo si quiero trabajar en este ámbito, ¿qué es lo que me he de plantear? ¿Qué es lo que me puedo encontrar? Pues allá vamos. Vale, como os decía, aquí os hablo de los servicios específicos, ¿vale? Ya hemos dejado atrás lo de la accesibilidad universal. En cuanto a servicios específicos para personas con discapacidad, que no digo que no necesiten, pueden necesitar muchos apoyos para hacer su vida independiente y su autonomía. Y estos apoyos han de ser muy concretos, ¿vale? Y en este sentido no estoy diciendo que estos servicios no tengan por qué existir, ¿eh? No confundáis mi introducción teórica de antes con la necesidad de la accesibilidad universal con que yo estoy diciendo que no son necesarios servicios específicos. Sí que lo son, pero muchas veces tenemos a estas personas sobreinstitucionalizadas, demasiadas veces. Bueno, vuelvo aquí. Volvemos en estos contextos de estos servicios específicos, pues bueno, tenemos servicios sociales, educativos y de organismos públicos, es decir, si trabajamos en un CAT, en un centro de atención a la dependencia, donde se hacen las valoraciones, son servicios de la Generalitat. Tenemos un grupo de servicios que son de este tipo. Después iremos a su web y os lo enseño. Después tenemos que muchos servicios donde se prestan no están en la administración, sino que están en el tercer sector social. El tercer sector social son asociaciones que prestan servicios. Es decir, que estamos hablando igualmente del ámbito civil, del ámbito privado. Es decir, que no viene, si es como servicios sociales, educativos y otros, sería público. De hecho, tenemos una gran mayoría de servicios que vienen desde el sector privado y desde el sector asociativo, desde entidades, ya sean de utilidad pública o asociaciones de voluntariado similares.
También tenemos muchos movimientos asociativos. Por ejemplo, una cosa son los servicios a personas con discapacidad intelectual que puede prestar determinada asociación. Otra cosa es la asociación de familiares de personas con discapacidad intelectual. Y tú quizá ahí como psicólogo puedes dinamizar grupos de padres, grupos de ayuda mutua, puedes hacer cosas distintas. Luego también directamente ni asociaciones, ni movimiento asociativo, ni fundaciones. Directamente tenemos empresas que prestan servicios. Empresas donde en algunas, bastantes de las mismas, hay psicólogos. Y también tenemos una gran parte de profesionales autónomos. ¿Y todo esto en qué se concreta? Bueno, vamos a fundirlos y tenemos 3 tipos de regímenes en los centros donde hay servicios para personas con discapacidad. Tenemos servicios en la gestión y propiedad de fundaciones, asociaciones y empresas, es decir, tenemos muchos servicios que son privados. Después tenemos servicios de la administración, pero que están gestionados por empresas, es decir, que están concertados. Estoy poniendo aquí la asociación dentro de la empresa, porque al fin y al cabo asociación, empresa, fundación, al fin y al cabo todo es ámbito civil, todo es ámbito privado. Aunque ya sé que no es exactamente lo mismo, no lo es. Pero bueno, estoy separando entre el ámbito público y el privado. Y después tenemos servicios que son plenamente públicos, en gestión y propiedad de la administración. Y para vosotros, si tenéis interés en trabajar en este ámbito, esta diferencia entre lo público y lo privado os interesa mucho, porque cuando hablo de servicios públicos, estoy hablando de servicios en los que necesitáis unas oposiciones para entrar. En cambio, en servicios privados no tiene por qué. Os pueden coger y podéis entrar a trabajar ahí sin necesidad de estas oposiciones. Evidentemente, en general, vuelvo a la diapositiva detrás, dentro de todo el tercer sector social y del movimiento asociativo, aquí no hay ninguna oposición de ningún tipo. En empresas privadas tampoco. La empresa te contrata si tú presentas un currículum o si tú Y bueno, profesional autónoma ya eres tú mismo, ¿no? Tú vas a lo tuyo. Así como también esto también me sirve para explicaros que así como en el ámbito de la psicología clínica está muy definido qué tipos de formaciones o másteres o posgrados tenéis que hacer para dedicaros a la psicología clínica, esto no existe en este ámbito de la discapacidad. En general, esto no existe en todo el ámbito de la intervención social. Si os ponéis a buscar por internet, yo he estado buscando y encontraréis muchísimas universidades que dan distintos posgrados o grados o cursos o formaciones relacionados con discapacidad. Algunos tenéis buena pinta, otros no. Depende, eso ya tenéis que ver. Y yo no he querido ponerme a mencionar ninguno porque me ha parecido que era hacer propaganda de universidades y muchos centros privados que he pensado que no me pagan por ello. Así que no voy a hacerlo. Yo como aprendí, os voy a hablar de mi experiencia personal, yo como aprendí sobre cómo trabajar con personas con discapacidad a través de la práctica. Yo entré a trabajar en una pequeña asociación en que me contrataron a mí porque no tenían dinero para contratar a ningún psicólogo mejor o más preparado. Me contrataron joven y yo con muchísimas ganas de meterme, de dedicarte, de empaparme. Y fui aprendiendo, leyendo con el día a día, con la práctica, viajando, conociendo a los profesionales. Como en tantísimos sitios no existe un posgrado aunque yo hubiera hecho un posgrado, ningún posgrado me hubiera preparado para empezar a trabajar directamente con esto, sintiéndome, oh sí, ya lo sé todo. Siempre cuando empiezas en estos ámbitos nunca lo sabes todo y siempre empiezas como tirándote un poco en el vacío, ¿no? Esto es normal y es habitual. Sí que hay para determinados servicios que después vamos a ver que sí que hay determinados tipos de posgrados, como los posgrados de psicomotricidad o de evaluación y diagnóstico precoz, atención precoz, que sí que pueden ser muy, muy interesantes. Cuando hablamos también del trabajo de psicólogos en movimientos asociativos y en el tercer sector, hay una cosa que es así, y es que son entidades pequeñas. No todas, pero bastantes son pequeñas. Y esto significa que tienen pocos recursos y que tienen recursos para contratar a 2 profesionales y que estos profesionales lo tienen que hacer todo. Y esto es un poco lo que a mí me pasa. Yo en la asociación donde trabajo, yo soy psicólogo, yo trabajo con las personas con sordoceguera, yo trabajo con sus familias, pero a la vez, uy, espera, aquí me salen cosas. Pero yo también me he de encargar de administración, de gestión, de presentar solicitudes de subvención, de muchísimas otras cosas del funcionamiento de la entidad que se escapan del mero ámbito de la psicología. Y esto es una cosa que es muy habitual en general en el tercer sector. Y también deciros de que una parte importante de los psicólogos que estamos en el tercer sector, además de trabajar por asociaciones o empresas, también somos a la vez autónomos. O muchas veces los servicios que damos a estas entidades son a través de factura. Yo ya os digo también de que estar en este ámbito de la diversidad funcional es un ámbito que tenéis que estar por vocación, porque os gusta, porque lo vais a disfrutar, porque vais a querer buscar un trabajo en el que tengáis una devolución directa del tipos de trabajo que estáis haciendo.
Si lo que queréis es ganar dinero, que me parece absolutamente legítimo, no lo discuto ni pretendo ridiculizarlo. Si una de vuestras prioridades es tener un buen saldo y ganar bien de dinero, olvidaros de este ámbito, del ámbito social y del ámbito de la discapacidad. Aquí no tendréis grandes sueldos y aquí no tendréis grandes facturas. Cuando trabajas en personas en riesgo de exclusión social, significa que trabajas con gente sin dinero, significa que trabajas, bueno, en fin, ¿qué os he de contar? A no ser que, bueno, en fin, a no ser que puedas trabajar por una gran organización, porque sí que hay grandes ONGs, tenemos grandes titanes, como son la ONCE, que es una mega organización casi multinacional, que ya es propietaria de empresas y demás, bueno, y es un, bueno, pero no tiene nada que ver la ONCE con lo que es una organización pequeña, que es la realidad de muchísimos trabajadores que trabajamos en el día a día con estas personas. También pensemos de que tenemos grandes asociaciones en el ámbito de los grandes grupos de discapacidad. Pero, por ejemplo, si hablamos de personas que tienen específicamente retinosis pigmentaria, que es un tipo específico de problema visual, o determinado tipo de baja visión, hablamos de colectivos muy pequeños, así que tienen pequeñas asociaciones y pequeños recursos. Sigo adelante, ¿vale? Tipos de regímenes, esto ya lo había comentado, que tenemos públicos, privados y públicos que la práctica lo gestionan privados. Vamos a ir aquí a la web de la Generalitat. Yo aquí en la web de la Generalitat he estado buscando dentro del Departamento de Drets Socials qué hay sobre personas con discapacidad. Y aquí tenemos... esta página está muy bien, os recomiendo que entréis, bueno, no, es dretssocials.cat, bueno, ya lo podéis ver aquí en la presentación. Y tenemos varias entradas y servicios sociales para personas con discapacidad. Hacemos clic aquí y nos aparecen en estos servicios sociales que tenemos los básicos, pero después tenemos los especializados. Y en aquí la mayoría de ellos tiene cabida un psicólogo. Los servicios de valoración y de orientación, los servicios y centros de autonomía personal. Y después tenemos específicos de discapacidad intelectual, física, sensorial. Y si hago clic aquí, nos vamos... se nos abren aún muchísimos más. Centros de día especializados, centros residenciales, centros de apoyo a la autonomía, servicios de tiempo libre, servicios de tutela, acogida residencial, centros ocupacionales, ahí también hay psicólogos, ¿no? Centro ocupacional son centros laborales, ¿vale? Y bueno, en todo este tipo de centros de día, centros residenciales para personas con discapacidad, centros ocupacionales, lo repito porque quizá ha quedado muy así. Pues sí, en la mayoría de ellos trabajan psicólogos. Vale, trabajan psicólogos y estos psicólogos pues hacen el seguimiento de los casos, trabajan con los trabajadores sociales del centro, los educadores sociales para el asesoramiento a las familias, para la elaboración de planes individuales de atención y todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, algo que me ha hecho mucha gracia es que si tiro para atrás y me voy a los servicios con discapacidad sensorial, si os fijáis, es que si os fijáis ya la página web cambia. Hay una cosa que ocurre en la organización de los servicios con discapacidad y es que es absolutamente caótica y dispersa. No está nada jerarquizada. ¿Y esto por qué ocurre? Hemos de pensar que todos estos servicios históricamente provienen del mundo asociativo de los años 70. En que todas estas entidades que daban servicios, pues después se han ido oficializando y siendo reconocidos por la Generalitat. Otra cosa que también ocurre es que tenemos una parte importante de estos servicios de personas con discapacidad que recaen en el ámbito municipal. Y esto significa que cada ayuntamiento se lo monta como quiere. Así que no tiene nada que ver trabajar en un servicio para personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Barcelona que en el Matadepera, que en el del Prat del Llobregat, porque son ayuntamientos muy distintos y con distintos perfiles, distintos presupuestos y distintos diseños en sus equipos de servicios y en el tipo de servicio que dan. Y de la misma manera con asociaciones, si estamos en el tema de que tenemos que muchísimos servicios a las personas con discapacidad las dan asociaciones, si nos vamos por todo el territorio, nos encontraremos que en Barcelona tenemos a 800, y quizá no estoy exagerando, a 800 entidades que dan servicios a personas con discapacidad, pero si te vas al Pallars Sobirà, tienes entre 0 o 2. Es decir, que es también los servicios están repartidos de manera muy desigual por todo el territorio y de manera que no se puede hacer análoga. No puedes comparar el tipo de servicios que hay en la provincia, en la comarca del Bages, con los que hay en la comarca de Barcelona.
porque el tipo bueno, quién los presta, cómo los presta, titularidad pública, privada, bueno, todo esto es un caos. Dentro de los... Un apartado en el que los CAT, yo creo que estos son bastante interesantes. Los CAT son los servicios de valoración de personas con discapacidad. Cuando a una persona se le tiene que dar la valoración de la dependencia o el grado de discapacidad, se va a un CAT. Y estos CAT, si me voy al directorio, son estos que tengo aquí: CAT de Barcelona, CAT Badalona, CAT Badal, Terrassa, bueno, Girona, Lleida, Tarragona. Todos estos centros son de la Generalitat. En todos estos centros hay psicólogos que se han especializado en la valoración de la dependencia en personas para emitir certificados oficiales, y todo esto son psicólogos que han entrado a través de oposiciones. Para llegar a un CAT es de ir con oposiciones. Esto sí que sí, esto es puramente público. Muchísimos de estos CAPs, y ahora mismo no lo estoy sabiendo encontrar por la web, me sabe mal que mi presentación sea ver a un señor navegando por una web ahora mismo. Pero en fin, espera, la voy a colocar aquí en el Google. Si nos vamos, los servicios de los CEDIAPs de Cataluña. Esto es un tipo de servicio en que también es muy clásico y muy habitual que haya psicólogos, y es un destino habitual de psicólogos. Son los centros de desarrollo infantil y atención precoz para infancia con dificultades en su desarrollo del tipo que sea. Tenemos aquí todos estos CEDIAPs. Yo tengo dos colegas que trabajan en CEDIAPs, son bastantes, podéis viendo como abajo hay muchos CEDIAPs. Todos estos CEDIAPs trabajan con infancia en discapacidad y trabajan con psicólogos y psicólogas. ¿Y esto es público? No. Solo hay tres de toda esta lista, solo hay 3 CEDIAPs públicos. El CEDIAP de Barcelona Passeig de Sant Joan, el CEDIAP de Lleida, que ahora mismo no lo he visto por aquí, y el CEDIAP de Terrassa. Todo el resto de CEDIAPs están en distinto régimen de gestión privada o concertada. Así que si vuestro interés es trabajar con infancia con discapacidad, trabajar en atención precoz, trabajar en la psicomotricidad, en esta infancia con dificultades, pues os puedo decir, pues donde vais a querer trabajar es en un CEDIAP. Pero en estos CEDIAPs tenemos 3 que seguro para entrar van con oposiciones. Para ir a Lleida, a Terrassa o a Barcelona, Sant Joan, tenéis que hacer oposiciones sí o sí. En el resto de centros depende. En algunos que son de gestión concertada sí que hay oposiciones, pero hay muchísimos en que no hay oposiciones, que contratan al psicólogo que quieren, que les da la gana. ¿Y cómo haces? Imagínate, ¿no?, que alguien de vosotros es del Alta Ribagorça y dice, hombre, un CEDIAP en Alta Ribagorça, quiere ir a trabajar ahí, ¿cómo lo hago? No se me ocurre nada mejor de que te acerques un día a ese centro y saludes a las profesionales y te presentes y muestres interés por el trabajo que hacen y le preguntes si hay alguna cosa en la que puedas ayudar o colaborar, ya sea a nivel voluntario o ver si, bueno, en fin. Es decir, no hay otra aproximación a estos servicios como harías con cualquier empresa donde quisieras trabajar. Y esto pasa con todos los centros de día residenciales, que todos son privados, exceptuando uno, Canruti. El centro de día de Canruti va por oposiciones, es 100% público. Pero en todo el resto de servicios, todos son privados. Es decir, con todos os tenéis que acercar. Si queréis llegar a trabajar en este ámbito, en este tipo de residencias y de centros, de nuevo, insisto, tenéis que acercaros. Tenéis que acercaros y entregar currículum y esperar a ver, estar pendientes, seguirlos y a ver si alguno de ellos tiene alguna vacante, busca algún psicólogo o alguna plaza. Ahora mismo entrar por oposiciones a un CEDIAP, alguno de estos, a un CAT, que decía que los CAT sí que son públicos, a un CEDIAP o a Canruti, no hay plazas, no existen plazas. El otro día estuve mirando dentro de oposiciones, las oposiciones para plazas de psicología, y no hay ninguna dentro de este ámbito abierta. Se dice que se han abierto algunas porque en muchísimos de estos centros muchísima gente está de interinaje perpetuo. Y bueno, algún día se va a hacer alguna convocatoria de oposiciones para regular esta situación. En cualquier caso, también yo os digo, si estáis interesados en entrar en el sector público y tener una plaza de funcionariado y hacer oposiciones, bueno, ya os voy a hacer un poco de propaganda del Colegio de Psicología. En el Colegio de Psicología te ayudan mucho cuando es de hacer unas oposiciones, a saber el temario, hacer seguimiento del temario. Así que os debo aconsejar de que si vais a hacer una oposición, en el Colegio de Psicología tenéis un muy buen recurso
¿vale? Para que os orienten y acceder al temario y acceder a su biblioteca y a tantísimas cosas. Voy a volver ya a mi presentación, ¿vale? Voy a dejar de dar vueltas en esta web, pero si siguiera dando vueltas veríais la gran cantidad y variedad de recursos en distintas desorganizaciones. Digo desorganizaciones porque no hay equivalencias, no tenemos la equivalencia. Los servicios que tenemos en intelectual no tenemos su equivalencia en física, ni su equivalencia en sensorial, ni seguiría así, ¿no? Y todo depende del municipio donde está. También digo, quizá hay muchos servicios que están generados por ayuntamientos, pero claro, esto ya no es de la Generalitat, pero quizás sí que hay algún, yo qué sé, me estoy inventando ahora, un servicio que da para discapacidad que da al ayuntamiento de Mataró y quizá ahí hacen unas oposiciones del ayuntamiento. Quizás sí que hay, pero ya son recursos municipales, donde hay muchísimo, hay muchísimo servicio directo de persona con discapacidad, viene desde el entorno municipal. Vuelvo a mi presentación. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo aquí 50 minutos. No me queda mucho más, porque no queda mucho más para explicar. O quizá habrán preguntas, por favor, preguntadme más en concreto aquello de lo que tengáis más inquietud. O exactamente qué tipo de duda tengáis. Aunque yo os digo que yo vengo del ámbito del asociacionismo, yo os puedo responder muchas preguntas del tercer sector social y de lo que es trabajar en el ámbito de asociaciones. Si tenéis preguntas muy concretas sobre tema de oposiciones o sobre tema de centros públicos, me va a ser complicado, pero estaré encantado de escucharos. A ver, y he estado más hablando mucho de cómo es el colectivo, en qué tipo de entidad podemos trabajar y vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahí. Como ya os decía, una cosa que se hace en los CAT, se hacen valoraciones individuales, pero también hacemos muchas valoraciones familiares y sociales. Una cosa que nos caracteriza a los psicólogos de la intervención social y que, por ejemplo, nos diferencia de un clínico, es que los profesionales con los que nos rodeamos no son del ámbito sanitario. Yo los trabajadores con los que estoy en mi día a día son una trabajadora social, una integradora social, unos mediadores comunicativos. Yo no tengo relación con ningún psiquiatra, ningún médico, ningún enfermero. Todo es ámbito social y en este sentido hacemos muchísimas valoraciones sociales. Y como os decía antes, por la dificultad que teníamos en cuanto a la estandarización de los test, que no son universales, no son accesiblemente universales, no están pensados para todos los colectivos, muchas veces hacer estas valoraciones es muy complejo y hemos de tirar de muchísima creatividad y muchísima adaptación al caso en concreto. Lo que es una pena porque lo que implica es que muchas veces hacemos valoraciones que no están estandarizadas, así que es muy difícil después abstraer datos de estas valoraciones para sacar conclusiones a nivel de poblaciones globales. También atención precoz, ¿no? Os lo he enseñado con los CDAPs, atención precoz. Aquí, si este ámbito os interesa, sí que hay muchos másters que os tenéis que mirar, principalmente relacionados con la psicomotricidad o tal cual se llaman de atención precoz en la infancia. Después tenemos programas de prevención, de sensibilización y de rehabilitación. ¿Qué es prevención? Bueno, prevención es tanto prevención de situaciones de exclusión y de discriminación. Cuando hablamos de sensibilización también está muy relacionado con ello, también con prevención de la discapacidad, en el sentido de que imaginemos que una persona tiene síndrome de Usher. Las personas con síndrome de Usher, estoy aquí poniendo un ejemplo, cuando tienes síndrome de Usher eres una persona que nace sorda y con el paso de los años vas a ir quedándote ciega. Vas a tener retinosis pigmentaria, vas a ir perdiendo campo visual y te vas a quedar en visión túnel y vas a ser una persona con sordoceguera. Pues a través de un programa de prevención podríamos ser capaces de trabajar con esta persona y darle habilidades para su vida autónoma y su vida independiente cuando se queda sordociega en el momento en que aún no se haya quedado sordociega. Vale, esto puede ser muy interesante y muchas veces lo intentamos, aunque muchas veces en la práctica es imposible porque hay temas de identidad muy importantes. Como os decía antes, en el momento que te sobreviene una discapacidad adquirida, el proceso de adaptación puede ser muy largo para la persona y muy doloroso. Es un auténtico proceso de duelo. En este sentido, una persona que se está quedando ciega muchas veces no te va a aceptar que se está quedando ciega. Ha de pasar por un doloroso proceso, digo doloroso, qué dramático me estoy poniendo, ha de pasar por un proceso de aceptación, que puede ser duro. Y en este sentido, aunque yo a lo largo de mis años trabajando he detectado muchas personas que aún no son sordociegas, que van a ser sordociegas y que podríamos aprovechar el tiempo para trabajar muchísimas cosas, no quieren hacerlo.
el bastón el bastón de orientación y movilidad me dicen que me lo meta por ahí. Y es normal, porque también en la discapacidad hay un tema de identidad importante. Imaginaros una persona sorda que lleva toda su vida siendo sorda en su asociación de sordos y de repente le digo, no, pues ahora eres sordociega. Y me va a decir, no, no, yo soy sordo. En fin, que a veces hay procesos aquí. Muchas veces no podemos hacer este trabajo de prevención como nos gustaría. Y en último lugar, de rehabilitación. Cuando hablamos de rehabilitación, se trata de la rehabilitación de las habilidades. ¿Vale? Si tú pues, has tenido una discapacidad sobrevenida, pues rehabilitación, por ejemplo, después de un accidente de coche, en que vuelves tú a recuperar la movilidad, vuelves a recuperar habilidades y demás. Ahí me doy cuenta que he dicho quizá dos conceptos que son muy importantes a lo largo de la charla y con los que quizá no tenéis por qué estar habituados. He hablado mucho de vida independiente y he hablado mucho de autonomía. Independencia y autonomía, aunque parezcan sinónimos, no lo son. La vida independiente o la independencia tiene que ver con mi capacidad de hacer cosas con mí mismo, por mí mismo. Es decir, yo soy capaz de atarme los cordones, yo soy capaz de hacer una llamada por teléfono. Esto es lo que sería independencia. Y cuando hablamos de dependencia hablamos de esto. Yo cuando soy una persona dependiente es que necesito ayuda para atarme los cordones o para llamar por teléfono. Porque soy sordociego o tengo cualquier otra dificultad de este tipo. Pero esto no tiene nada que ver con la autonomía. La autonomía, que es fundamental, es la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones de la propia vida de uno. Lo importante no es si yo puedo o no puedo llamar por teléfono con apoyo o sin apoyo. Lo importante es que yo pueda llamar por teléfono cuando quiera y lo decida como cualquier otro ciudadano. Y esto es la autonomía, ¿no? En fin. Y cuando hablamos de rehabilitación, pues siempre, ¿no? Estas atenciones precoces, en fin, todos estos programas y servicios al fin y al cabo van a que estas personas puedan disfrutar de sus derechos y puedan ejercitar su autonomía y puedan tener vida independiente. Vida independiente en función de sus capacidades. Es decir, si una persona es dependiente. Quiero decir, no la vas a hacer independiente. Una persona dependiente le has de dar apoyos y a través de estos apoyos, esta persona dependiente podrá ejercer su autonomía. Y bueno, también tenemos centros ocupacionales o de inserción sociolaborales. Aquí ha pasado una cosa muy curiosa y es que en un principio, hace muchos años, cuando todo el sistema de centros ocupacionales donde trabajan personas con discapacidad empezó, muchísimos de ellos estaban pensados como programas de tránsito, es decir, sitios donde la persona con discapacidad trabajaba un tiempo para adquirir habilidades y después pasar al mercado laboral. A la práctica, la realidad ha sido muy dura y resulta que estas personas se quedan de perpetuidad en estos centros ocupacionales porque no existe este salto en el mercado laboral general. Así que a la práctica, este tipo de servicios que tenían que ser puntuales, históricamente puntuales, han acabado siendo crónicos. Y personas que en principio entraron para aprender habilidades se encuentran trabajando ahí durante 40 años, cobrando un sueldo simbólico, bueno, en fin, en una situación Hay centros ocupacionales que hacen un trabajo maravilloso. Estoy aquí haciendo esta crítica sobre el tema. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que esto sea un desastre. Hay gente que trabaja muy bien y entornos que son geniales. Pero bueno, como decía yo antes, bajo criterios de accesibilidad universal, en este mundo idílico que debería existir de inclusión, que yo creo que debería existir y que la ley manda que debería existir, no deberían de ser necesarios ese tipo de centros específicos. Perdón, que vuelva a lo mismo, voy dando vueltas un poco lo que me pasa por la cabeza. Servicios educativos, ¿vale? Como decíamos, esto ya es más psicología educativa, no estrictamente de la intervención social. Pero bueno, ahí tenemos también a muchos psicólogos haciendo pues valoraciones de los alumnos, trabajando con el equipo pedagógico y educativo del centro. Aún tenemos aún aulas de educación especial. Aquí no sabréis, ¿no?, que hay todo este movimiento de la educación inclusiva, que es maravilloso porque a lo largo de la historia muchísimos alumnos que podrían haber estado en aulas inclusivas no lo han estado. Eso no significa que se vayan a eliminar todas las aulas de educación especial. Hay determinados colectivos con discapacidades intelectuales muy profundas o pluridiscapacidad, con los cuales sí que es muy necesario generarles oportunidades de aprendizaje muy adaptadas individualmente a él. Ocio y tiempo libre adaptado, muy necesario cada vez. Yo soy psicólogo y estoy también coordinado de tiempo libre para personas con sordoceguera. Y también lo que se va dando cada vez más es el tema de servicios, más allá de hablar de centros de día, de residencias, de centros, de apoyos para la vida independiente y la autonomía. Como yo os iba diciendo, estamos en un cambio de paradigma. Voy a dar otra vuelta más aquí. Tradicionalmente,
a esta gente, a las personas con discapacidad, hemos sido profesionales como los psicólogos los que les decíamos qué les pasaba y qué es lo que les convenía. Nosotros les prescribíamos el tipo de centro y el tipo de programa que necesitaban. Esto cada vez está cambiando más para bien. Y cada vez más en muchos colectivos y en muchísimas personas en la que podemos observar que una persona puede ejercer su autonomía, han de ser ellos los que escojan sus servicios. No hemos de ser los profesionales los que prescriban. En esta filosofía de que la persona con discapacidad está en el centro de su vida y de los servicios que recibe, se crea esta figura del apoyo para la vida independiente y la autonomía, que son apoyos en que son tipos de servicios montados al revés. No es yo un psicólogo que te proveo determinada hora, determinada terapia, determinado apoyo, determinado trabajo. No, no, es la persona con discapacidad que decide qué es lo que quiere de mí. ¿Vale? Habitualmente mayormente es para el ejercicio de la vida cotidiana. Una persona con silla de ruedas que necesita apoyo para ir a comprar, para hacer gestiones, para salir a la calle, para la noche, para hacer los cambios posturales, para la vestimenta, es el apoyo en la dependencia que necesita. Pero lo hace en un entorno de vida independiente, lo hace en su casa, no lo hace en una residencia. ¿Vale? Y puede ejercitar de esta manera su autonomía. Y aquí he puesto entre paréntesis otro sitio donde estamos, también muchos psicólogos, es en las fundaciones tutelares, que ahora ya no se llaman así. Hace muy poco, menos de un año, ha habido un cambio legal. Y ahora esta figura de la tutela o del tutor se llama el asesor en el ejercicio de las capacidades legales. Es decir, ya no se considera que esa persona no tiene la tutela de su vida. Es decir, no se les quita las tutelas a las personas, se les da apoyos para que la puedan ejercer. Está cambiando el concepto hacia esos paradigmas de inclusión que os comentaba. He decidido alargar un poco el tema de la ejecución e implementación de programas, porque en estos mundos asociativos donde yo trabajo, en el ámbito asociativo, una cosa que hacemos muchísimo los psicólogos es diseñar e implementar programas. Es decir, yo coordino un programa de servicios en esta asociación de trabajo, un servicio de programas para personas con sordoceguera. Más allá de yo ser un psicólogo y quedar con ellas y mediante el rol de psicólogo trabajar en los asuntos que pertoquen, yo gestiono el programa y lo coordino. ¿Vale? Y coordino a mi grupo de trabajadores, formo incluso mis grupos de trabajadores en determinadas cosas, estos trabajadores dan la atención directa. Entonces, ¿yo qué hago como coordinador de estos programas? Pues entreno, hago facilitaciones de recursos, bueno, comunicación y mediaciones, gestión de recursos, dinamización de grupos, también hago intervención y psicoterapia grupal, en el sentido de que en estos programas, pues, esta intervención grupal no solo es con los beneficiarios, sino que también es con los trabajadores, los que yo hago seguimiento, ¿no? Y bueno, en fin, que hacemos el tipo de formación. Los psicólogos estamos mucho en estos roles, diseñando y implementando programas. Son muchas las asociaciones en que estamos par a par con el trabajador o la trabajadora social haciendo esto. ¿Vale? Codo a codo. ¿Ha acabado? Vale, sí, se me ha acabado ya la diapositiva. Pues se me ha salido una cosa. En fin, había puesto otra diapositiva en que yo también os quería desgranar un poco sobre la importancia de hacer estudios. La importancia de, desde el ámbito académico o educativo, hacer estudios poblacionales sobre la discapacidad. ¿Cuántas personas con discapacidad existen y cuáles son sus necesidades? Los perfiles psicosociales y cuál es su distribución en el territorio. Es a la hora de planificar los servicios que faltan, y los servicios, mejores servicios y más adecuados y servicios que no generen una cronicidad, servicios que no caigan en esa cronicidad como lo han acabado siendo estos centros ocupacionales, ¿no? Los servicios que pretendían generar la inclusión se han convertido en servicios específicos que realmente no, bueno, en fin. Para hacer todo esto bien necesitamos más estudios y tenemos poquísimos estudios en el ámbito de la discapacidad. Yo particularmente en el de la sordoceguera no existe nada. Tengo publicaciones inglesas, publicaciones de... Bueno, sí que hay publicaciones, pero estudios de población no las tenemos. Esto es una cosa donde los psicólogos podemos tener mucho que decir, ya sea desde el ámbito universitario o desde la empresa. Tenemos pequeñas asociaciones y empresas que se dedican a la relación de estudios sociales. ¿Vale? Ahora voy a tirar para atrás. En contextos de intervención, estudios sociales son muy importantes para el colectivo, son muy necesarios para la discapacidad y principalmente se hacen desde pequeñitas empresas privadas que llevan 4 profesionales, es decir, muchas veces tenemos ahí un sociólogo, un psicólogo y alguien más, pues ahí
ahí tienes, ¿no?, una empresa privada que se dedica a la realización de estudios. También otra cosa que nos he dicho, más allá de entrar a trabajar en servicios que ya existen, sea de entidades o de la Generalitat, hay muchos psicólogos que también se dedican a generar sus propios servicios. Por ejemplo, CEPS Salut, os pongo aquí un ejemplo, es una entidad que trabaja en San Andreu, aquí en Barcelona, que son psicólogas, es decir, es un grupito de 4 psicólogas que han generado una asociación especializada en el asesoramiento en temas conductuales con discapacidad intelectual. Es decir, son una entidad de profesionales y dan este tipo de asesoramiento. Los temas conductuales son muy importantes en discapacidad intelectual y en sensorial, depende de sordoceguera a veces, y es muy difícil y es muy, muy necesario. Y es por esto que en el ámbito del abordaje digo asuntos conductuales de esta manera tan genérica, no hablo de problemas de conductas, no hablo de conductas disruptivas, no hablo de conductas desafiantes, porque cada vez en el ámbito de la discapacidad se están dejando estos conceptos atrás. Porque generalmente cuando tenemos una persona con sordoceguera que se autoagrede o hace heteroagresiones o se pone nerviosa y te empieza a tirar papeles por el suelo, muchas veces lo que pasa no es que esta persona esté desafiando, y esta persona está siendo, lo que le pasa a esta persona es que está viviendo una gran frustración. Es una persona que le está ocurriendo algo que le está frustrando mucho y que no sabe comunicar ni gestionar. En este sentido, y bajo la apreciación ecológica de que todas las conductas ejercen una función, y en este sentido, esta persona que se está autoagrediendo, esa conducta para él está teniendo un sentido y una función. Cada vez más, aunque parezca quizá ridículo para alguien que no esté habituado, las llamamos simplemente conductas que nos preocupan. Entendiendo que esta persona sencillamente está haciendo una conducta que por los motivos que sea le funciona y le sirve y le es funcional, pero que a nosotros nos preocupa por el motivo que sea y vamos a intentar cambiarla o canalizarla hacia otra cosa. Aquí menuda descarrilada no he hecho con este tema. Pero bueno, en fin, quería decir esto, que los temas conductuales son importantes, llevan de cabeza a muchísimos profesionales, a muchísimas residencias estos asuntos conductuales y que ahí como psicólogos tenemos ahí muchísimo sitio donde trabajar. Así que también os digo, si estáis interesados en el tema conductual, lo que encontréis sobre modificación conductual positiva y estas cosas, pues también pueden ser muy positivos. Muchas veces estas formaciones específicas sobre discapacidad, también os digo que no las encontraréis en el posgrado universitario, la encontraréis en la propia asociación. El propio movimiento asociativo, una cosa que viene haciendo desde hace 50 años, es que él se forma a sí mismo. Así que estas asociaciones generan cursos. Si os acercáis a la Fundación del Síndrome de Down, Fundación Catalana del Síndrome de Down, tienen una oferta formativa alrededor del síndrome de Down, que es muy interesante y muy buena y que la hacen los propios profesionales que están en esa fundación trabajando con esas personas. Y pasa lo mismo en muchísimos otros entornos. No estoy diciendo con esto que el posgrado universitario no valga la pena, no, vale la pena, ¿no? Y muchas veces hay gente válida y ojo que hay otros que son unos sacacuartos. Pero bueno, en fin, que la propia formación asociativa no la despreciéis porque no sea universitaria. Hay buenísima asociación, buenísima formación de primera mano por gente que trabaja directamente con estos colectivos. Buenísima. Y ahora mismo ya no sé por dónde seguir. Quizá he dado unas... Bueno, en fin, no quiero hacer otra cosa que deciros que si realmente os interesa este ámbito, en fin, que os acerquéis al sector. Yo os daré mi email. Si Susana está... No sé si a través del chat os podemos dar mi email, me podéis escribir. Bueno, en fin. A mí me gusta mucho trabajar en este ámbito. Me trabaja mucho trabajar con personas con discapacidad y el tipo de colegas profesionales con los que me he encontrado. Así que yo lo disfruto mucho. Os hago algunas apreciaciones un poco crudas, como que no vais a ganar dinero, como que esto es un follón, como que no tenemos presupuestos. Bueno, en fin, muchísimas cosas. Digo algunas cosas agoreras, pero para bajar a la realidad. No existe formación, empezaréis a trabajar aquí y iréis perdidos. No tendréis herramientas. Lo que os habéis aprendido en la facultad no os sirve porque todo estaba pensando para gente evidente y resulta que trabajáis con ciegos. Bueno, sí, todo esto ocurre. Pero más allá de esto, bueno, en fin, en fin, si para mí es mi pasión, en fin, os invito a que si es vuestro caso, no tengáis miedo y espero que esta presentación, que quizás ha sido un poco caótica, pero es un poco caótica porque realmente no existe nada estructurado en la Generalitat o en ningún sitio sobre qué hay y qué no hay. Tenemos una gran nube de distintos servicios que existen, de distintas titularidades, a los cuales se entra de distintas maneras, en fin, que es un colectivo amplio, el 10% de la población, y hay una gran variedad de servicios, así que es muy difícil dar una...
Y también muchísimas formaciones distintas, regladas o no regladas. Vale. En fin, que bueno, por eso. En fin, nada, muchísimas gracias y por favor, si me hacéis ahora alguna contribución o me podéis preguntar cosas que os interesen y que yo no haya mencionado, os lo agradeceré mucho. Así que nada, muchas gracias y Susana.